Miss, buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio? ¿Se escucha bien? Sí, Miss, se te escucha muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello vamos a poner algunas normas para respetarlas durante todas las clases que vamos a tener, ¿sí? Durante esta Profesora, semana. buenas tardes. Disculpe. Buenas tardes. Sí, muy bien. Bueno, tenemos clase por Meet, si bien es cierto, y aquí en el Meet tenemos la opción, ¿sí? De la manito. Todos pueden ubicar la manito, ¿verdad? Todos tienen esa opción, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya que todos tienen, cuando nosotros van a participar, hay que tener en cuenta que hay que levantar esa manito, ¿ya? Debemos de levantar esa manito para poder participar en orden, ya que yo voy a poder visualizar quién levantó la mano primero. ¿Ya, chicos? Hay que levantar la manita para poder participar, ¿sí? Ahora, si hay alumnos que quizás de ahora en adelante quizás tengan algún inconveniente, ¿sí? De poderse conectar, les voy a pedir, por favor, que si se conectan tarde, cuando ya me encuentran en clase, yo los voy a admitir, no hay ningún problema, pero si ya ven de que estamos en clase, van a registrar su asistencia y me informan a través del chat, ¿sí? Para que no haya interrupciones. ¿Sí, chicos? ¿Quedamos en ello? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Y recordar de que la participación es de acuerdo, o mejor dicho, el registro de asistencia es de acuerdo a la participación. Tenemos una hora de clase y me gustaría que participen y que todos presten atención. Si tienen dudas o algún inconveniente respecto a lo que yo le estoy explicando, me lo hacen saber levantando la manita y activando su audio, ¿ya? Siempre y cuando tengan alguna duda, ¿cierto? O alguna consulta respecto al tema que estamos desarrollando, ¿ya? Muy bien, chicos. Dicho ello, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, ¿sí? Muy bien. Ahora, una pregunta para poder iniciar la clase del día de hoy. Cuando nosotros realizamos alguna escritura, o mejor dicho, redactamos un texto, ¿cierto? ¿Qué debemos de tener en cuenta? No solamente un texto, ¿no? Una oración o cuando nos comunicamos, por ejemplo, a través del Facebook, a través del WhatsApp. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Chicos. A ver, ¿qué nos dicen? Ah, ya. Roberto, muy buenas tardes. ¿Ya? A ver, participación, Sarela, Diana, Margalina, Cassandra, Mirta, Richard. A ver, Buenas Adelaida, tardes, puedes Miss. activar tu audio. Adelaida levantó la manito. Bueno, se retiró, me parece. A ver, Sarela, activaste tu audio. A ver. Buenas tardes, Miss. Buenas ¿Qué tardes. debemos de tener en cuenta para iniciar un texto, una oración, dice, ¿no? Ujú. Las mayúsculas, Miss. Para Ya empezar, debemos tener las una mayúsculas. oración siempre se pone mayúscula. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más debemos de tener en cuenta? De las comas, los puntos, la tildación. Ya, Eso, los signos de puntuación. ahí está. Claro, la tilde al momento de redactar una buena ortografía. ¿Cierto? Ujú. Sí, Ahora, Miss. muy bien. Como dijo su compañera, nosotros debemos de tener en cuenta en un primer instancia, debemos de tener en cuenta las mayúsculas, ¿ya? Las mayúsculas. Entonces, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las mayúsculas.
¿Qué son? A ver, ¿cuándo nosotros debemos usar las mayúsculas? A ver, ¿quién recuerda? Debemos utilizar las mayúsculas en, como te digo, para empezar un esto, Miss, tenemos que utilizar la mayúscula. Por decir, una oración, ¿no? Tenemos que, por decir, el perro, tenemos que poner con E mayúscula y empezar a escribir Muy bien, al inicio, ¿no? Que es al inicio. lo más frecuente, lo más común cuando nosotros vamos a redactar un texto, siempre al inicio de cada redacción, ¿sí? Ya sea una oración, una frase o una sola palabra, yo debo de escribir con mayúscula, ¿cierto? Muchas veces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, nosotros nos comunicamos por el WhatsApp, por el Facebook y vemos y decimos, no, ah, ya, es por ahí, estoy hablando con mi amiga, entonces no importa, no, igual, debemos de debemos de escribir siempre con mayúscula. ¿Ya? Mayúscula. A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura de este texto? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Sarela, ¿levantaste la mano? Ya, Miss. Voy a agrandarle un poquito, Miss, para poder leer. Sufro un poquito de la vista. A ver, un momento. Ya. El sol es una estrella y la luna es un satélite. Estoy en la calle en la calle Princesa, en el barrio gótico. Se cayó al río Guadalquivir, ahora sí, Guadalquivir, Guadalquivir, dice. eso mismo, en pleno invierno. Te espero en el café Gijón, leyendo la Biblia, Organización de Naciones Unidas. El Señor Lavinia vino a visitarle en mayo. Eso es todo, Miss. Muy bien, gracias. Dice, en los subrayados, ¿se habrá empleado las mayúsculas correctas o no? En todas las palabras o letras subrayadas, ¿están muy bien escritas las mayúsculas? A ver, ¿qué nos dicen al respecto? En los subrayados, Miss. Sí, en todas las No, palabras. No, no Miss. porque no, Porque al porque inicio, donde va, en el inicio va en la L, en el Miss, en donde está la E, ahí va la mayúscula. No, estoy indicando, oye. ¿A dónde vas? Va, date allá. En princesa, ¿está bien escrito o no, chicos? Toma. Oh. Toma. Sí, Miss. A ver, dice, el sol es una estrella. Sol. ¿Estará bien escrito? No, sol No te no. preocupes, recién estamos iniciando. sol, Sol, luna, calle, princesa. A ver, ¿quién me manifiesta? ¿Qué palabras están bien escritas y qué palabras no estarían bien escritas? ¿Y el por qué? ¿O por qué consideran ello? A ver, ¿quién me dice al respecto?
Alegría, levantaste la mano. A ver. ¿Qué palabras estarán bien escritas ahí? Hola, mis buenas tardes. Bueno, no tanto lo entiendo. Lo que está, bueno, para mí lo que está bien escrito es al inicio, que está con mayúscula y gótico. ¿Qué más? En invierno hay un punto, de ahí sigue con mayúscula la T. La T ya. Biblia. Pero invierno, ¿estará bien escrito? Invierno. No, mi. No. No, pues no. Café Naciones Gijón, Unidas. ¿estará bien escrito? No. ¿Cuál estará mal escrito, café o Gijón? Gijón, Miss. Café. Muy bien, vamos a ver Está mal algunas reglas. Mayo. A ver, vamos a ver algunas reglas, el por qué. A ver, ahí, por ejemplo, luna y sol están muy bien escritas, ¿ya? Calle está bien escrito. Barrio también debe ir con minúscula, gótico nada más debe ir con mayúscula. En Café Gijón, ¿sí? Vamos a ver cuándo va con mayúscula y por qué ambos están con mayúsculas y cuándo no. ¿Ya? A ver, vamos a ver algunas reglas. Algunos ya me han estado mencionando algunas reglas que hemos usado. A ver, consideraciones generales. Tenemos 3 consideraciones generales, ¿sí? En cuanto a la mayúscula. Primero, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo. Ya, a ver. Ya el inicio dice, el hacer uso de las mayúsculas no exonera de poner tilde cuando lo demanden las reglas de acentuación. Ejemplo, la poesía. Muy ¿Leo bien. todo, mis? No, está bien. Dice, al hacer uso de las mayúsculas, no se exonera, dice, de poner tilde cuando lo demande las reglas. ¿Qué quiere decir ello? Que yo muchas veces, ¿qué va a suceder? A veces escribimos en mayúscula todo un título, ¿cierto? Todo un título yo escribo con mayúscula. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros, ¿qué cosa hacemos? Omitimos las tildes de algunas palabras. ¿Cierto o no? ¿Les ha sucedido o no? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la regla general? Nos está mencionando de que cuando nosotros escribamos en mayúscula todo un título, ¿qué debemos de hacer? También le debemos de colocar la tilde. El hecho de escribir todo con mayúscula no significa que nosotros vayamos a escribirlo sin tilde. ¿Ya? Ahora, ¿quién me ayuda con la segunda regla? A ver, Sarela. Solo la letra inicial de los dígrafos, Dígrafos. elle, no, elle, che, gu o que. Se escribe con mayúscula. Ejemplos: Llosa, Chávez, Guerra, Quesada.
Muy bien. ¿Qué nos dice? ¿Qué es un dígrafo? ¿Qué entendemos por dígrafo acá? Según lo que nos está diciendo, son estas palabras o algunas letras que están compuestas, ¿no? Que tienen doble. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la doble L, la C y la H, la U. Por ejemplo, si yo quiero escribir guerra, voy con la G y la U. ¿Cierto o no? ¿O solamente Sí. con la G? No. Entonces, ahí estoy haciendo uso de un dígrafo, ¿ya? O la Q, por ejemplo. Escribo queso, quiero, ¿cierto? Estoy haciendo uso de dígrafo. ¿Qué nos dice? Que yo voy a escribir siempre con mayúscula, pero solamente la primera letra. Eso siempre y cuando sea en apellidos o vaya al inicio del texto. ¿Ya? Si va al inicio, yo voy a escribir la primera nada más con mayúscula. Los dos no pueden ir, pero si va al intermedio y es una palabra común, yo voy a escribir con mayúscula también. A ver, chicos, ¿escribiré o no con mayúsculas si es un sustantivo común? Por ejemplo, si no es un nombre. ¿Lo haré o no, chicos? A ver. Sí, Miss, sí se le puede escribir con mayúscula. Si va al intermedio de la oración, por ejemplo, yo digo, ¿no? Juana va a la guerra. Ahí, ¿estaría escribiendo con mayúscula? Sí, Guerra, ¿escribo con mayúscula, chicos, la G? sí. No, Miss, No, Mis, ¿No? no. no no, escribo es con con, mayúscula, ¿ya? es Por minúscula. minúscula, ¿ya? ¿Por qué? Porque guerra es un sustantivo común que va dentro de una oración. Muy bien. Ahora, a ver, ¿quién me ayuda con la tercera regla? Con la lectura de la tercera regla. Yo. A ver, Yo, Betsy, Miss. levanta tu mano. Betsy, alegría, alegría, a ver. Ya. Dice, las Buenas tardes, siglas no profesora. llevan tilde. Sí, y no. Las siglas no Sí, llevan tilde. Exacto. ¿Por qué creen que las siglas no llevan tilde? ¿Por qué consideran que las siglas no llevan tilde, chicos? A ver, alegría, levantaste la mano.
A ver, chicos, ¿por qué CIAN no debería de llevar tilde? ¿Qué es una sigla, mejor dicho? ¿Qué es una sigla, chicos? A ver, Evita de la Cruz. ¿Por qué es una letra común, Miss? ¿A una letra común? Aló. Una palabra que es común, Miss. Muy bien. Entonces, CIA, a ver. A ver, CIA es una sigla. ¿Qué es una sigla, chicos? Son abreviaciones de palabra. Por ejemplo, las siglas de Policía Nacional del Perú, ¿cuáles? ¿Cuáles son las siglas de la Policía Nacional del Perú, Betsy? PNP. PNP, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces, esa es una sigla. Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, una tilde a una sigla, una palabra, por ejemplo, a la I, como acá, ¿no? Del MINSA, por ejemplo, es Ministerio de Salud. Es las siglas del Ministerio de Salud. Pero si yo a la MIN o a la I le coloco tilde a la I, si le coloco a MINSA tilde, ya sería una palabra o una sigla, chicos, ahí. Palabra. Sería palabra, no sería una sigla, ¿cierto? Muy bien, entonces las siglas no llevan tilde, ¿por qué? Porque las siglas son abreviaciones de las palabras, ¿ya? Son abreviaciones de las palabras, tengamos en cuenta. Entonces recuerden, si yo escribo todo un título con mayúscula, siempre le debo de colocar la tilde a la palabra, ¿cierto? Siempre y cuando sea necesario. Ya, si escribo una palabra que debe de llevar tilde, pero lo escribo en mayúsculas, debo de escribirlo con tilde. Segunda regla, los dígrafos, letras compuestas, deben de ir con mayúsculas siempre y cuando se requiera y o aparezca al inicio, pero solamente la primera letra. Y por último, las siglas siempre las voy a escribir con mayúsculas, pero estas no deben de llevar tilde. ¿Ya? Esas son las 3 reglas generales que nosotros debemos de tener en cuenta. Hasta ahí, ¿todo claro? Y ya, la más inteligente Todo. contesta. Sí. Muy bien, chicos. Ahora sí. Ahora, ¿serán las únicas reglas del uso de las mayúsculas o no? ¿Serán las únicas reglas? ¿Sí, Miss, o me equivoco? No, hay muchas más reglas. Por ejemplo, tenemos esta siguiente regla. ¿Cuándo yo debo de escribir después de qué signo? Debo de escribir con mayúscula. ¿Qué nos dice? La mayúscula condicionada por la puntuación. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que la mayúscula va a estar condicionada por la puntuación. Pero yo solo escribiré después de cada signo de puntuación. ¿Siempre debería escribir con mayúscula o solamente en algunos? Solamente en algunos signos de puntuación, no en todos. Primero, ¿qué nos dice? La primera palabra de un escrito. Cada un punto final, claro.
o seguido. Muy bien, excelente. Después de un punto seguido, yo voy a escribir, muy bien, Evita, con mayúscula. ¿Qué nos dice la primera regla? Nos dice de que va a estar escrito con mayúsculas siempre la primera palabra de un escrito de una oración. ¿Ya? Segundo, después de un punto, pero después de un punto seguido o de un punto aparte, ya que el punto final estoy dando por concluido o finalizo mi oración. ¿Ya? Exacto. Después de un punto seguido, yo escribo con mayúscula y después de un punto aparte, también escribo con mayúscula. ¿Ya? Ahora, después de los puntos suspensivos, también escribo con mayúscula, pero eso va a tener alguna observación que ahorita les voy a decir. Después de los dos puntos, también yo debo de escribir con mayúscula. Un signo de cierre de interrogación o exclamación si estos cierran un enunciado. Si estos cierran un enunciado, yo voy a escribir con mayúscula. ¿Por qué? A ver, ahí la pregunta, ¿por qué yo debo de escribir con mayúscula después de los signos de exclamación o de interrogación? ¿Por qué debo de escribir ahí? A ver, ¿por qué, chicos? A ver, Adelaida. Adelaida, ¿me escuchas? Adelaida. Bueno, Adelaida parece que no está. Anderson. Anderson. Miss, disculpa, no la entendí bien, ¿puede repetir? Les decía, ¿por qué nos dice acá la regla que después del signo de interrogación o de exclamación debo de estar escribiendo con mayúscula? ¿Por qué? ¿Por qué debo de hacer ello? Estás por zapado. A ver, Diana Carolina. Diana. Diana Carolina. ¿Quién es mi bebé? Miss, disculpa. A ver, Diana, ¿por qué nos dice la regla o por qué nos menciona acá que yo debo de escribir después de los signos de interrogación o de exclamación? ¿Por qué debo de escribir ahí? Está fría, hija. Es fría. Diana. A ver, Margalina. Margalina. Puedes activar tu audio. Miss, porque tenemos un pause en leer. ¿Una pausa será? A ver, ¿conocen cuál es el signo de interrogación, chicos? ¿Cómo es la forma? ¿O qué forma tiene? Sí, el signo de pregunta. Ya, tiene un signo de pregunta. Parece una llave, ¿cierto? Ajá, la llave. Ya, al finalizar esa llave, ¿qué tiene? ¿Qué Ya tiene no al tiene final? por qué. Un punto, Miss. Tiene un punto. Punto, Miss. ¿Tiene un punto? Exacto, tiene un punto. Es por ello que yo debo de escribir con mayúscula después de ese signo de interrogación. ¿Por qué? Porque tiene un punto.
¿Ya? Porque tiene un punto, yo debo de escribir Punto. coma con mayúscula. Por eso nos dice la regla que yo debo de escribir ahí con mayúscula. Ahora sí, ¿me dejé entender? Así, Miss. ¿Ya? Muy bien, excelente. Entonces yo debo de escribir con mayúscula después de un signo de interrogación o de exclamación. ¿Por qué? Porque al finalizar ese signo, pero en el cierre, ¿ah? No vaya a ser cuando estoy yo haciendo la pregunta. Yo voy a colocar el signo, la mayúscula, cuando estoy finalizando la oración o la pregunta, no antes, ¿cierto? ¿Sí, chicos? Sí, entendí. ¿Me dejo entender? Muy bien. Acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, hoy no iré a la escuela. Mañana sí. Esa mañana o la M está con mayúscula. ¿Por qué? Porque hay un punto, Miss. Un punto. Porque hay un punto. ¿Qué tipo de punto tenemos ahí? Seguido. Tenemos un punto C, un punto seguido. seguido. Es por ello que estoy escribiendo con mayúscula. Dice, como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. Ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos dos Puntos seguidos. puntos, ¿cierto? ¿Y por qué creen que yo que haya colocado ahí la palabra solo con mayúscula? ¿Por qué considerará? ¿Por qué creen ellos? ¿Nadie? Un signo de cierre de interrogación, Miss. ¿Será porque es signo de interrogación? No, estoy en el segundo ejemplo. Dice, como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. ¿Por qué ahí yo estoy escribiendo con mayúscula? Sí, mi amor. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Porque Sócrates podría ser un nombre de una persona. Vamos a verlo ahorita, ¿ya? Yo voy a escribir después de los dos puntos, siempre y cuando la frase sea un epígrafe, ¿ya? Si es un epígrafe, yo voy a escribir con mayúscula. ¿Qué es ello? Es una frase dicha por otra persona. Eso es un epígrafe, ¿ya? Si después de los dos puntos vaya un epígrafe, yo voy a escribir con mayúscula, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, ahí yo voy a escribir con mayúscula. Y vamos a ver cuándo más voy a escribir con mayúscula después de los dos puntos. A ver. Dice, para distinguir los nombres propios. ¿Qué ciencia estudia los nombres propios? La onomástica. ¿Qué es la onomástica? La ciencia lingüística que va a estudiar los nombres propios. Tiene dos grupos, los que estudian los apellidos y los nombres, y los que estudian los nombres de los lugares. ¿Ya? ¿Cómo se le denomina la ciencia que estudia los significados, o mejor dicho, los nombres, los orígenes de los nombres propios y los apellidos? Se le denomina antroponimia. Y los que estudian el origen y significación de los nombres propios de los lugares es la toponimia. ¿Ya, chicos? La toponimia y la antroponimia van a estudiar los antropónimos, van a estudiar los significados de los apellidos y nombres propios. Y la toponimia, el significado y el origen de los lugares. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, ¿qué más dice? Dice, los nombres de
pila, los apellidos, los hipocorísticos, animal o cosa singularizada, yo voy a escribir con mayúscula. ¿Qué nos dice acá? Ejemplo, Lucas de la Cruz, Pluto, revista latinoamericana de crítica literaria, es un hipocorístico. Por ejemplo, voy a escribir yo con mayúscula. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí. Ahora, en los nombres geográficos, los topónimos, no se escriben con mayúscula, los nombres genéricos. Por ejemplo, golfo, río, meseta, lago, mar, cordillera, volcán, si no son parte del nombre propio. ¿Qué nos quiere decir ahí? Que si no son parte del nombre propio o que no se ha registrado de esa manera, yo debo de escribir, ¿sí? Con minúscula los nombres genéricos. Por eso en el anterior ejemplo, por ejemplo, al inicio les manifestaba, ¿no? Por eso es que calle, por ejemplo, calle Gijón decía, ¿no? Por ejemplo, calle es un nombre genérico. Calle La Victoria, calle San Martín, ¿cierto? Ahí calle yo escribo con minúscula, ¿cierto? Porque es un nombre genérico. Por ejemplo, África es nombre de un país, entonces yo escribo con mayúscula, ¿cierto? Ahora, río Chillón. ¿Cuál es el nombre del río? Chillón. 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 Exacto. Chillón es el nombre propio, ¿cierto? ¿Dónde están? ¿Ya? Chillón es el nombre. Entonces, ese nada más debe de ir con mayúscula. Pero río es un nombre genérico. Por ende, no debe de ir con mayúscula. Cordillera de los Andes. ¿Cuál es el nombre? Andes. Andes. Cordillera de los son artículos y cordillera va a ser un nombre genérico. Andes es el nombre con el cual está registrado. Esa es la forma adecuada. Entonces, ¿queda claro hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, y según tercera, dice, en algunos casos, artículos y sustantivos son parte del topónimo. Si son parte del topónimo, ¿debo de escribir con mayúscula o no? Sí, Miss. Sí, cierto. En algunos casos, entonces, si son parte del nombre, ¿qué nos dice anterior? Que si no son parte del nombre, solamente el nombre yo debo de escribir con mayúscula. Pero si no son parte del nombre, que si son, si son parte del nombre, yo debo de escribir con minúscula. No, con mayúscula. Si son parte del nombre, sí debo de escribir ambos, el artículo y el sustantivo con mayúscula. ¿Ya? Y en ambos casos yo debo de escribir con mayúscula. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí. Muy bien, entonces recuerden, los apellidos, los nombres de pila son aquellos que se les da a las personas, ¿no? Por ejemplo, a ver, alguna frase que está dicha. Los nombres de pila, ¿qué quiere decir nombres de pila? Son aquellos apelativos que se les da a las personas, se le va a colocar con mayúscula. Los nombres geográficos, siempre y cuando forme solamente el que esté registrado, los nombres genéricos no van con mayúscula. Y en algunos casos, si los artículos son parte del nombre, también van con mayúscula. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora, pues vamos a ver este pequeño video para que ustedes puedan analizar, ¿sí? Y comprender algunas normas que estamos trabajando. ¿Ya? A ver, ¿me confirman si se escucha, por favor? ¿Se escucha?
¿Se escucha? No se escucha nada, Miss. Ya, a ver. Te lo explico. El canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase. Entrecortado, Miss. ¿Has entendido bien? El uso de las mayúsculas. ¿Cuándo tengo que usar una mayúscula? ¿Por qué la tengo que usar? Todo esto lo vamos a ver en este video. Empecemos. Las mayúsculas se escriben o se usan al principio de un texto. Cuando recién vas a empezar a escribir, la primera palabra de tu oración tiene que ir en mayúscula. Por ejemplo, mi mochila es roja. Mi es la primera palabra. Por lo tanto, ese mi va a tener que ir con mayúscula. También se usa mayúscula después del punto, ya sea punto seguido o punto aparte. Por ejemplo, mi mochila es roja, el carro es azul. Como dijimos, cuando empezamos a escribir, la primera palabra es en mayúscula. Luego de mi mochila es roja hay un punto seguido. La siguiente palabra, después del punto seguido, se tiene que escribir con mayúscula. El. Por lo tanto, la E va en mayúscula. También se escriben con mayúscula los nombres propios, los sustantivos propios. Por ejemplo, Pedro y Ana son hermanos. Pedro es un nombre propio, por lo tanto se escribe en mayúscula. Ana también, no solamente de personas, sino también de animales. Cuando hemos visto sustantivos propios, dijimos de que nombran a un ser específico y estos nombres de un ser específico se escriben con mayúscula. Pueden ser el nombre de mascotas, también nombre de países. Entonces, los nombres propios en mayúscula. Los nombres geográficos. Dentro de los nombres geográficos también tenemos los nombres de países y los nombres de accidentes geográficos, los nombres de volcanes, los nombres de ríos, los nombres de montañas, los nombres de valles, todo lo que tenga que ver con geografía. Los nombres de accidentes geográficos específicos se escriben con mayúscula. Por ejemplo, en el Perú está el volcán Miss. La E es mayúscula porque está empezando la oración. Perú lleva mayúscula porque es un nombre geográfico, el nombre de un país, también es un nombre propio. Y Misi es el nombre del volcán. El volcán es un accidente geográfico, por lo tanto lleva mayúscula. Atributos divinos. Por ejemplo, santos, San Pedro, Santa Ana, la Virgen del Carmen. También podría decirse sobre las autoridades eclesiásticas, monseñor, obispo. También podría atribuirse esta regla para las autoridades, el ministro del Ambiente, el alcalde de Lima, etc. Aquí tengo un ejemplo. Somos devotos de San Pedro. San tiene que ir con mayúscula. ¿Qué más? Sobrenombres. Miss, no se escucha nada. Siempre El video queda en pausa. un nombre, a veces tenemos sobrenombres de cariño y estos sobrenombres también tienen que ir con mayúscula. Por ejemplo, dile a Coqui que no salga. Coqui es un sobrenombre, viene del nombre Jorge. Si es un nombre que hace referencia a una persona, en este caso un sobrenombre que hace referencia a una persona, pues tiene que ir con mayúscula. Títulos de obras. Puede ser obras literarias, pueden ser obras de teatro, pueden ser obras artísticas, etc. Los números romanos tienen que ir de todas maneras con mayúscula. Por ejemplo, estamos en el siglo XXI. 21 está en números romanos, es una XX y una Y. Y esto se escribe siempre con mayúscula.
Nombres de instituciones. Los nombres de instituciones importantes de gobierno del país en el que estén se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Rosa trabaja en el Ministerio del Ambiente. Ministerio y ambiente van con mayúscula. Bueno, eso es todo, amigos. Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy, cuando se escriben ciertas palabras con mayúscula. Muy prontito vamos a poner otro video con algunas excepciones y de repente con más información, pero esto es básico. Muy bien, chicos. A ver, entonces, ¿se comprendió mucho mejor o no? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá tenemos dos ejercicios prácticos. ¿Qué nos dice? A ver, Evita, ayúdame con la lectura. Yo mismo. A ver, ayúdame con la lectura. María López como arroz en la tienda de Pepito. ¿Cuántas mayúsculas se han omitido? Ya, muy bien. Ahí hay un pequeño error. Debería decir comió arroz, ¿ya? En María López comió arroz en la tienda de Pepito. ¿Cuántas mayúsculas se han omitido? A ver, ¿dónde faltan las mayúsculas ahí? En María. María. López. Pepito. Y Pepito. ¿Cuántas mayúsculas se han omitido? 3. 3 mayúsculas, ¿ya? 3 mayúsculas. En la segunda, a ver, ¿quién me ayuda? Ya, a ver, Diana. Yo, Miss. No se escribe con mayúsculas al principio del texto. Ya, dice. Ya. Después del punto. Ya. Nombres propios. Nombres geográficos. Sustantivos comunes. Muy bien. Al principio del texto, ¿se escribe con mayúscula o no? Sí. Sí, Miss. Sí, se escribe con mayúscula. Entonces, esa no es la respuesta. Después del punto, ¿se escribe con mayúscula o no? Sí, Miss. También se escribe con mayúscula. Nombres propios, ¿se escribe con mayúscula o no? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Los nombres geográficos. Sí, Miss. Sí, Miss. También escribo con mayúscula. ¿Y los sustantivos comunes? No. No, Miss. No, ¿verdad? Sí. Los sustantivos comunes no escribo con mayúscula. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Los sustantivos con La E. la Comunes. común. ¿Ya? Los sustantivos comunes, yo mayúsculas. Para marcar. Muy bien, entonces acá tenemos algunas pautas más de las que ya hemos visto, cuando va después del punto, después de los signos de admiración o exclamación o de interrogación, los nombres propios y apellidos. Se escriben con mayúscula después de los 2 puntos. ¿Qué les decía hace un momento? Yo voy a escribir con mayúscula después de los 2 puntos siempre y cuando sean nombres propios. ¿No? Sí, no, bueno. Sean nombres propios. Las ciudades más importantes del Perú, por ejemplo, que son Lima, Arequipa, Cusco y Chimbote. Si son nombres propios de ciudades o de personas, yo escribo con mayúscula. O si son, exacto, o si son transcripciones o citas textuales. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Les decía que después de una cita textual o epígrafo, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Sócrates, ¿cierto? ¿Qué decía Sócrates? Solo sé que nada sé. Por ejemplo, ahí, esa frase, ¿por quién es dicha? Por una persona, Miss. Es dicha por Sócrates, ¿cierto? Entonces, es una cita textual.
Yo estoy citando a Sócrates, ¿cierto? Entonces, si yo estoy citando, es una frase dicha por otra persona. Entonces, yo escribo con mayúscula. Ahora, si son nombres propios, también, después de los 2 puntos, yo escribo con mayúscula. Pero, si son nombres comunes, yo no escribo con mayúscula. Por ejemplo, si yo digo, mi hermana cría muchas aves de corral, gallina, patos o pavos, que son nombres comunes. Entonces, ahí va con mayúscula. No. No. No van con mayúscula. ¿Ya? No van con mayúscula. Entonces, por ejemplo, cuando se sigue transcripción o cita textual, ¿qué dice acá? Gandhi, el legendario presidente de la India, manifestaba plenamente convencido: un país que quiere su desarrollo educa a sus niños. Esa frase de un país quiere su desarrollo y educa a sus niños, ¿frase de quién es? Gandhi. ¿Frase por quién es? Por Gandhi. Por Gandhi. ¿Ya? Por Gandhi. Muy bien. Entonces, ahí yo escribo con mayúscula. Y las primeras palabras de un dígrafo. Ahora, cuando yo no escribo con mayúscula, los días de la semana, o mejor dicho, ¿qué palabras yo no escribo con mayúscula? Los días de la semana, los meses del año, las estaciones del año. Escribo con mayúscula nunca. ¿Ya, chicos? Sí, pero ya me refiero a sacar niño. Ya, muy bien. Los días de la semana, los meses y las estaciones del año. Ya, chicos, eso yo no escribo con mayúscula. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Un favor, ¿puede repetir lo anterior del anterior tema que estaba hablando? No se entendí, no se escuchó bien. ¿De cuándo no se debe de escribir con mayúscula? Exacto, sobre los meses que estaba explicando. Es decir, que yo no escribo con mayúscula los días de la semana, a menos que me aparezca al inicio de mi texto. Si me aparece al inicio de mi texto, de mi oración, yo voy a escribir mayúscula. ¿Ya? Solamente si me aparece al inicio. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Entonces, si me aparece al inicio del texto, yo sí escribo con mayúscula. Pero si no me aparece al inicio, yo voy a escribir con minúsculas. Está al intermedio de mi oración. Ya los días de la semana, las estaciones del año, ¿sí? Y los meses. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? En familia. Muy bien. No hay dudas, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.